pero también la final del llamado, porque muchas veces empezamos y hemos visto en las escrituras que hombres empezaron con una integridad, con una obediencia a Dios en el llamado, pero en el transcurso de su proceso vemos que se enfrentaron a situaciones difíciles y muchas veces no alcanzaron a poder llegar a donde Dios quería que llegaran. Y el día de hoy quiero compartirte un relato bíblico de la vida de un hombre que todos ya conocemos. Este hombre se llamaba Abraham, y en el capítulo 12 del verso 1 al verso 3 nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el verso 12 vemos cómo Dios llama a Abraham, y lo llama desde un punto de vista donde él se encontraba quizás en una tierra, en un lugar, en una posesión, en un estado. Y Dios lo llama hacia un lugar y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que Abraham no conocía, que Abraham no tenía ni idea. Pero una cosa sí estaba seguro, que estaba teniendo un llamado de parte de Dios. Y muchas veces nosotros es lo que nos pasa, que no entendemos que Dios nos está llamando, que no sabemos que Dios nos está llamando. Abraham tenía bien en claro que Dios lo estaba llamando. Y quizás el día de hoy Dios te está hablando a ti, Dios te está llamando, o en el transcurso de tu vida Dios te ha estado hablando, Dios te ha estado llamando de muchas formas. Y has pasado por alto muchos años, muchas épocas en tu vida, y has pospuesto el llamado que Dios te ha dado. Pero el día de hoy quiero compartirte que este hombre, en cuanto él vio el llamado de parte de Dios, él accedió al llamado que Dios le estaba pidiendo. Y quiero contarte tres cosas muy importantes. Número uno, la emoción de la promesa. Todos, cuando Dios nos llama, nos sentimos emocionados cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Creemos que nos podemos comer el mundo, vamos y compartimos la palabra, leemos la escritura. Y Abraham en ese momento empezó a sentir la emoción del llamado. En el verso 9 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó la tienda teniendo en Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham sintió el llamado de parte de Dios, y él empezó a caminar. Él empezó a ir hacia la dirección que Dios le estaba llamando. Él no la pensó dos veces. En cuanto él recibió el llamado de parte de Dios, él dijo: es Dios y voy a ir, voy a caminar en el llamado de Dios. Y él sintió esa emoción, ese entusiasmo de parte de Dios que muchas veces a nosotros nos hace falta. Pero como número 2, vemos que a partir del verso 10 al verso 20 hay una inexperiencia del llamado que Dios le había dado. Tanto que muchas veces nosotros pensamos que por tener el llamado de Dios ya lo sabemos todo, o que porque Dios nos ha hablado ya sabemos hacia dónde dirigirnos o qué hacer, y muchas veces se nos olvida consultar a Dios. Abraham, en el verso 10 al verso 20, vemos un relato bíblico que dice que vino una hambruna en la tierra que estaban, y ellos decidieron caminar a Egipto. Pero Abraham le dijo a Sara: yo sé que tú eres una mujer hermosa, y cuando los hombres de Faraón te vean, van a querer matarme y quedarte contigo. Eso es lo que Abraham estaba pensando.
Eso es lo que Abraham llegó a la conclusión. Muchas veces nosotros llegamos a la conclusión que lo que estamos haciendo quizás sea lo correcto, porque tenemos el llamado, porque tenemos las promesas de parte de Dios, y no nos damos cuenta que muchas veces lo que nosotros esperamos o la forma en que nosotros debemos de actuar no es la correcta. Vemos ahí que él, por causa de eso, dice que Dios empezó a maldecir la casa de Faraón, porque Abraham no había revelado el secreto que Sara era su mujer. Entonces, a partir del capítulo 15, del verso 1, ahí vemos una incertidumbre por no entender la visión de Dios. Y se los quiero leer, dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Número 3, la incertidumbre. Primero vemos la inexperiencia del llamado que Dios le había dado. Y número 3, vemos que llegó un momento en que Abraham se empezó a sentir confundido, que no sabía cómo Dios le iba a contestar, porque cuando recibió la promesa, él la creyó y empezó a caminar, a dirigirse hacia donde Dios le había dicho que se dirigiera. Después, cuando él se sintió quizás que no sabía lo que estaba pasando, que no sabía cómo había de recibir la promesa del Padre, porque quizás en un momento llegó a pensar que en cuanto Dios le dio la promesa, de ahí iba a empezar lo que Dios le había prometido. Pero muchas veces nuestra vida tiene que ser un proceso. Nuestra vida, desde la promesa hay una premisa. ¿Qué es la premisa? Es la parte de la prueba que nosotros nos tenemos que enfrentar para poder recibir la promesa. Y nosotros necesitamos pasar por un proceso. Debemos de pasar por el fuego. Moisés, cuando fue llamado por parte de Dios, ustedes ya conocen la historia, que nació 40 años en Egipto, luego 40 años en el desierto y 40 años en el llamado de Dios. Empezó como un asesino, luego como un prófugo y luego como el hombre más manso de toda la tierra, tanto que llegó a decir Dios que no se levantaría un hombre como Moisés, que no había un hombre más manso como Moisés en la tierra. ¿Pero por qué? Porque él ya había pasado por un proceso, y cuando nosotros pasamos por un proceso desarrollamos carácter. Cuando nosotros empezamos a vivir las experiencias que Dios nos va a dar, las pruebas que nos vamos a enfrentar, las aflicciones por las que tenemos que pasar, nuestra vida va a ser moldeada de tal forma que vamos a ser las personas que Dios quiere que lleguemos. Esos problemas, esas aflicciones, esas luchas, esas pruebas que has enfrentado son para que nosotros desarrollemos el carácter que Dios quiere que desarrollemos. Quizás esas áreas que estás fallando en tu vida y que nos hacen pecar y que nos hacen retroceder y que nos hacen fallar, esas áreas son las que Dios quiere que nosotros empecemos a trabajar, empecemos a poder moldearlas de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Abraham empezó como un joven recibiendo el llamado de Dios, recibiendo la promesa de Dios, recibiendo la palabra que Dios le había dado. Pero en un momento, en un caminar, de repente quiso hacer lo que a él le parecía bien y le dijo: hazte pasar por mi hermana. Luego vemos que después de haber pasado eso, se encontró con una situación confusa y le dijo: Señor, pero ¿cómo es que vas a poder cumplir la promesa que tú me has dado?
de que voy a ser padre de multitudes, de que mi generación, de que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Abraham no estaba entendiendo el llamado de Dios hasta ese momento. Él tenía incertidumbre porque él no sabía cómo Dios iba a actuar. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios va a actuar de tal forma y nos estamos equivocando. Dios puede actuar de muchas formas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra iglesia. No sabemos cómo Dios vaya a actuar, pero de que Dios va a actuar en nuestra vida. Y va a ser de una manera única y de una manera sobrenatural. Porque no es por lo mucho que tenemos o por lo mucho que nos hace falta, sino por la soberanía de Dios. Él tiene el poder y Él tiene el control y Él sabe cómo hacer las cosas. Abraham pensaba que de su descendencia, él dijo, la única persona que tengo aquí es este hombre damaseno llamado Eliezer. Y él llegó a pensar que su descendencia iba a ser de él. Y vemos otra parte, que Abraham escuchó la palabra que Dios le dio, le dijo: no temas, porque tu galardón será sobremanera grande. Se lo dijo por segunda vez. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Cuando vio que la promesa no venía, que pasaron 2 años, que pasaron 3 años, que pasaron 4 años, que pasaron 5 años, y dijo: pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la promesa que Dios me ha dado? ¿Dónde está la promesa a la que Dios me dijo? Tanto que llegó a pensar y a creerle a la voz de su mujer y le dijo: ¿sabes qué? Tengo una sierva, tengo una criada. A lo mejor y Dios te está hablando de esa forma. ¿Qué hizo Abraham? A lo mejor y sí, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Fue y se metió con Agar, con su sierva, y tuvo un hijo llamado Ismael. Y Abraham llegó a pensar por un momento: esta es la descendencia que Dios me ha dado, esta es la promesa que Dios me ha dado. Pero no, Dios se le acercó y le dijo: no vas a tener descendencia de Ismael. Tu hijo va a nacer de Sara. Y sabemos que Sara era estéril, y sabemos que Sara no podía tener hijos. Pero es ahí donde nosotros nos preguntamos: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Si Dios nos dio pulmones, nos dio riñones, nos dio ojos, nos dio todo. Si Él hizo nuestro cuerpo, si Él formó todo nuestro ser, ¿por qué no creerle a Dios que puede cambiar cualquier órgano que tengamos malo? O sanar cualquier enfermedad que quizás pensemos que no tenga solución, que no tenga sanidad. O sacarnos de un problema que pensamos que para nosotros es imposible. Abraham llegó a pensar en eso y Dios le dijo: no es así. Tu hijo va a ser de Sara en su llamado. Número 2, en la prueba. A partir del capítulo 22, del verso 1 en adelante, vemos cómo Dios probó a Abraham. Una vez que Dios hubo cumplido la promesa de que Sara iba a tener un hijo, ahora, ¿qué crees que pasó? Que ese hijo que tanto había anhelado, que tanto había deseado, ese sueño que por mucho tiempo lo había buscado, Dios le dijo: ¿sabes qué? Quiero que me entregues tu sueño. Quiero que me entregues tu único hijo, al que amas, al consentido, al único. Y sabes que muchas veces Dios nos está pidiendo cosas que amamos. Dios nos está pidiendo cosas que por mucho tiempo hemos buscado. Y Dios nos está pidiendo, pero dice la Biblia: aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo:
Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos pensado, será que es Dios o es el diablo? Muchos de nosotros hubiéramos reprendido al enemigo y le hubiéramos dicho, Satanás cochino, te reprendo. A estas alturas, Abraham escuchó la voz de Dios. ¿Cuántas personas se levantan por la mañana renegando, peleando, porque no pueden dormir, porque tienen otros pensamientos, sin saber que Dios te está llamando y Dios te está hablando para tener una cita contigo? A esas alturas, Abraham debía conocer la voz de Dios. ¿Tú estás conociendo la voz de Dios? Hay una intimidad que nos permite conocer la voz de Dios. Hay una intimidad, hay un conocimiento de la voz de Dios. Si tú no conoces la voz de Dios es porque no has tenido intimidad con Él. Si tú no has escuchado y tú no has reconocido la voz de Dios y la estás confundiendo y estás dudando de que pueda ser Dios, entonces estás en un problema, porque tu intimidad con Dios no está siendo procesada, porque no estás teniendo una intimidad con Dios que te está haciendo dudar de lo que Dios te está hablando. Muchas veces decimos, ¿qué será Dios o quién será? ¿Quién más va a ser? ¿Estás escuchando la voz del enemigo? Entonces puedes dudar de que conozcas más a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios. Número 2, no rehusó al mandato de Dios. Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo, a tu único. Y él no rehusó. Y nosotros vemos la historia bíblica, la leemos, pero si nosotros nos vamos al lugar de Abraham, a ponernos en sus zapatos, ¿qué es lo que tú amas en este día? ¿Qué es lo que tú tanto amas y que Dios te está pidiendo que tú dejes, que tú entregues? Puede ser un sueño, puede ser un trabajo, puede ser, no sé, la familia, puede ser un hábito, puede ser una costumbre, puede ser algo que tú amas y no quieres dejar ir. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este día que tú dejes? ¿Qué es lo que está pidiendo en este día que Dios se lo entregues? Número 3, Abraham fue confirmado por su llamado por Dios. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. En el verso 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios estaba ahí confirmando el llamado que Dios
le había dado a Abraham. ¿Cuántas pruebas hemos pasado? ¿Cuántas pruebas hemos atravesado? Y que muchas veces, por rehusarnos, por no escuchar a la voz de Dios, nos perdemos de todo lo que Dios quiere para nosotros. Abraham escuchó la voz de Dios, no se rehusó a lo que Dios le había dicho, y por haber cumplido exactamente lo que Dios le había dicho, entonces confirmó lo que Dios le había dicho que iba a hacer con él. El día de hoy nosotros necesitamos ser confirmados en lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? Hay más de 3,000 promesas en la Biblia que Dios nos ha dado y que quiere que nosotros seamos parte de esas promesas. Como número 3, Abraham mantuvo esa entrega, mantuvo la convicción en la sepultura. La mantuvo en el llamado y la mantuvo en la prueba de su hijo. Pero en la sepultura, en el capítulo 23, nos enseña que Abraham no se jactó a la reputación que él tenía. Él mantuvo la humildad ante el pueblo y no aceptó algo que no le costara. No se jactó a la reputación, dice la Biblia. Óyenos, Señor, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulcra a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te pedirá que entierres a tu muerta. Imagínate, Abraham llegó a un lugar y le dijo: quiero que me den esta tierra, quiero que me vendan esta tierra. Y los hombres, los moradores de aquella tierra le dijeron: no, Señor, tú eres un príncipe entre nosotros, tú eres un príncipe de Dios, ¿cómo quieres que nosotros te vendamos esto? Tómalo, es tuyo. Pero Abraham dijo: no, yo quiero que tú me vendas esta tierra. Él no se jactó a la reputación que tenía. Cualquier pastor hubiera dicho: aleluya, qué bendición. Cualquier siervo hubiera dicho: gracias, Señor, por bendecirme. Pero él dijo: no, yo quiero pagar el precio. Él mantuvo esa convicción, él mantuvo esa entrega, él mantuvo ese llamado de parte de Dios hasta el final, tanto que él estuvo dispuesto a pagar por lo que le estaban ofreciendo gratis. 3 cosas muy importantes para finalizar. Abraham creyó a pesar de no ver nada, solamente con la promesa de Dios en mano. Abraham creyó a pesar de no ver nada. Él caminó, y es cuando tú y yo necesitamos caminar por fe. Quizás no has sentido, quizás has pensado que las cosas no han salido bien, quizás el coronavirus vino a arruinar tus planes, quizás el COVID, estamos pensando que es más poderoso que Dios y que el llamado de Dios no se va a mantener y que han pasado muchos años. Quizás vengan cosas peores, quizás vengan cosas muchas peores, pero tú estás dispuesto a mantener tu fe delante de Dios a pesar de lo que estés viendo o a pesar de no ver nada. Estamos en los últimos tiempos y nosotros debemos de mantener el llamado de parte de Dios. Abraham creyó a pesar de no ver nada, obedeció a pesar que le pidieron todo. ¿Qué le pidieron? Le pidieron su hijo, le pidieron su único, y él estuvo dispuesto a entregarlo, él estuvo dispuesto a obedecer a Dios en medio de esa circunstancia. Y número 3, pagó a pesar que le ofrecieron todo. ¿Por qué no adoptamos esa misma entrega y esa misma convicción que Abraham tuvo? La misma convicción y la misma entrega desde que fue llamado hasta que fue enterrado.
Pablo un día dijo: aquí estoy, Señor, he cumplido todo. Ya solo me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y quiero compartirte esto. Dice: debemos tener la entrega y la convicción en el llamado, durante el llamado y en el final del llamado, tener la satisfacción de haber cumplido todo lo que Dios te dijo. No dejes que las dudas secuestren tu corazón, ni que la incertidumbre agobie tu convicción. Confía en Dios, porque Él tiene el control. Quizás por un momento Abraham tuvo dudas, quizás por un momento tuvo incertidumbre, pero a pesar de todo eso, decidió confiar en Dios, creerle a Dios, porque Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos creemos en ese Dios? Te invito en esta hora a que le digamos: Señor, gracias, porque creemos en ti, Señor, y queremos tener la misma convicción. Queremos tener el mismo deseo, el mismo anhelo, el mismo fuego ardiente por tu pasión. Mantenerlo siempre. Que no haya circunstancias que me alejen de ti. Que no haya circunstancias que dañen mi fe, mi convicción y mi entrega. Que todo lo que venga, yo siempre me mantenga íntegro. Ante cualquier circunstancia yo mantenga la integridad. Ante cualquier circunstancia yo mantenga la misma convicción. Esa convicción que estamos dispuestos a morir incluso por ella. ¿Estás dispuesto a morir por tu entrega y por tu convicción en Dios? ¿Quieres ser parte de esa iglesia que se va a levantar en el mover del Espíritu Santo? Aceptar el llamado de Dios, recibirlo y convertirte en esa persona de carácter, de que no vengan cualquier cosa y los tumbe, que no venga cualquier cosa y los derribe, sino que su convicción se mantenga intacta, sino que su entrega se mantenga siempre al mismo nivel, con la misma fuerza, con la misma lucha de siempre, con ese mismo fuego, que nos mantengamos con esa integridad. Y vamos a pasar por muchas dificultades, vamos a pasar por muchos problemas, vamos a pasar por muchas pruebas. Eso es una promesa de parte de Dios. Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Vas a pasar por problemas, vas a pasar por desamor, vas a pasar por enfermedades, vas a pasar incluso casi por la misma muerte. Pero ¿dónde está muerte tu aguijón?, dice su palabra. ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Aun cuando te golpearan, aun cuando te encarcelaran, que en medio de la medianoche, como un Pablo y un Silas, estar cantando alabanzas a Dios, porque todo eso rompe las cadenas. Te invito en esta hora a que le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida, mi convicción y mi entrega. Quiero ser esa persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Te invitamos a que compartas esta palabra, que si tú quieres volver a escucharlo y anotar lo que en esta hora se expuso, puedes hacerlo para compartir la palabra y más personas conozcan del amor de Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos la próxima semana. Hasta luego.